Hola, bienvenidos a este video de complemento del estudio del capítulo 12 del libro de Silverchats de sistemas operacionales. En esta ocasión vamos a tratar el funcionamiento del subsistema de entrada y salida, input-output del sistema operativo. Para ello vamos a ver los siguientes temas. Primero un poquito cuál es el hardware de I/O del que dispone el computador. Luego, cómo hace el sistema operativo para ofrecer una interfaz uniforme de I/O para todos los tipos de dispositivos que existen. Y un poquito cómo funciona el subsistema de I/O del kernel. Pasando al primer tema, toda la I/O o toda la entrada y salida en un computador se hace a través de buses, que son líneas de comunicación que tiene el computador para poder pasar datos de un dispositivo a otro. Los computadores modernos de arquitectura Intel suelen tener un bus que se llama PCIe. A él están conectados todos los dispositivos, como por ejemplo la controladora de gráficos, está conectada la controladora de memoria, puede estar conectado acá también el procesador, como ven, y ya puede estar conectados dispositivos como pues en este caso sería una controladora SCSI para discos, y podríamos tener ya otros buses de expansión como este, que podría ser en este caso USB. USB ofrece puertos de propósito general que pueden ser utilizados para cualquier dispositivo, y muchos dispositivos internos del computador, por ejemplo en los portátiles el teclado, la webcam, el trackpad, el mouse. Esos dispositivos normalmente vienen conectados también a través del bus USB. Entonces, bueno, ese es el tipo de hardware que se emplea para hacer todas las operaciones de entrada y salida. Normalmente todos los dispositivos de entrada y salida están mapeados a memoria. ¿Eso qué quiere decir? Hay cierta región o ciertas regiones de la memoria en las cuales no se almacenan datos, sino que esas regiones de la memoria están reservadas para algunos dispositivos del computador. Por ejemplo, dice acá, las direcciones de la 0 a la 0F, esos 16 bytes, están dedicados a lo que es el controlador de DMA del computador. Los bytes del 320 al 32F, es decir, otros 16 bytes, esas direcciones están dedicadas a la controladora de disco duro del computador. Entre esas direcciones, es decir, si ustedes mapean esos 16 bytes que van a encontrar ahí, pues digamos de 0 a 16, y los parten así, entonces van a encontrar que parte de ellos son lo que se llama el registro de entrada, es decir, el sitio donde van a ir a parar los datos que son leídos desde ese dispositivo. El registro de salida, a su vez, puede ser otro rango de esto, son los bytes donde ustedes escriben datos que quieren que se vayan a escribir al dispositivo, es decir, en el caso, por ejemplo, de discos duros o dispositivos a los cuales se puede escribir. Luego viene un registro que se llama el registro de estado. Estos suelen ser también unos pocos bytes que indican, por ejemplo, si el dispositivo está listo, si tiene algún error, si está esperando alguna operación, es decir, todo lo que puedan ser banderas de estado que indiquen cómo está funcionando el dispositivo. Y por último tenemos un cierto número de bytes de esas direcciones que se dedican al registro de control. El registro de control, o en el registro de control se escribe un valor que le indica al dispositivo cuál es la acción que debe hacer en ese momento. Por ejemplo, ustedes en el registro de control de un escáner, por decir algo así, podría decir posicione la cabeza en tal sitio, comience a escanear, pare de escanear, por ejemplo.
para una impresora pudiera ser lea datos desde el computador, expulse una página de papel, limpie la cabeza de impresión. Todas esas operaciones pues normalmente están soportadas, mejor dicho, son las operaciones que soporta el driver como tal, y el driver se encarga de escribir esos comandos acá en el registro de control del dispositivo. Entonces, normalmente todo dispositivo que ustedes conectan va a reservar un determinado rango de la memoria para poder hacer todas las operaciones con el computador. Muy bien, la I/O se puede hacer generalmente de dos maneras. Una que se llama polling o interrogación, en la cual pues el sistema de I/O o el procesador, pues en este caso, se comporta como una novia o un novio intenso, en el sentido de que le pregunta al dispositivo a cada rato: ¿tiene datos? Entonces el dispositivo responde no. ¿Tiene datos? No. ¿Tiene datos? Ahora sí tengo. Ah, bueno, pásemelos. ¿Tiene datos? No. ¿Tiene datos? No. Como se dan cuenta, es algo que consume muchos ciclos de procesador, y por otro lado ustedes pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que la mayor parte del tiempo no hay datos para trasladar. Entonces, en ese caso, lo mejor es emplear lo que se llama el esquema de interrupciones, en el cual sencillamente se hace lo siguiente. Por ejemplo, hay un driver de dispositivo que inicia la I/O y instruye en ese caso a la controladora de I/O que prenda el dispositivo y haga lo necesario. Una vez que la información está lista, el driver interrumpe a la CPU. Es decir, mientras la CPU estaba por acá diciendo listo, vea, por favor inicie la I/O, él entonces se pone por acá a hacer otras tareas, cualquier otra cosa. Y en el momento en que los datos están listos, la CPU recibe la interrupción y en ese momento le pasa el control a una rutina especial que se llama el manejador de interrupción, que permite procesar los datos. Y una vez los datos son procesados, entonces regresamos al procesamiento normal. Como pueden darse cuenta, es muchísimo más corto y pues digamos es una manera muy eficiente que se ha logrado hacer que los computadores trabajen a través del método de interrupciones. A continuación les voy a mostrar, pues para que vean acá en el sistema operativo de mi computador, cuántas interrupciones se están generando en un segundo, para que vean lo eficiente que es el computador en procesamiento de este tipo. Aquí voy a mostrarles el número de interrupciones que ocurren por segundo en un computador como el mío o como el que ustedes puedan tener. En el sistema operativo de Macintosh existe un comando que se llama latency, así, que se puede emplear para mirar ese propósito, para ver cuántas interrupciones están ocurriendo en el sistema en un determinado periodo de tiempo. Listo. Observen el número que dice interrupciones. En tan solo 6 segundos, 12.000 interrupciones. Quiere decir que es un número tremendo. Es decir, el computador o el sistema operativo está optimizado para manejar ese número tan brutal de interrupciones y seguir funcionando con un desempeño muy, muy decente. Por otro lado, fíjense que la mayoría de esas interrupciones son despachadas en menos de 10 microsegundos, que es esta primera fila que tenemos acá. Es un número realmente admirable. Entre las interrupciones que puede manejar el procesador existen unas interrupciones que se llaman no enmascarables y hay otras que se llaman enmascarables. ¿Cuál es la diferencia? Las interrupciones no enmascarables son las que ustedes pueden ver acá
que están normalmente pues numeradas de la 0 a la 31 en los procesadores Intel, y son interrupciones que son generadas por errores graves en el sistema, es decir, errores que no se pueden ignorar y que requieren intervención inmediata. Por ejemplo, un error de división por 0, un breakpoint en el caso de que estemos haciendo debugging algún programa, una falla de la pila. Es decir, todas esas son fallas a las cuales no le podemos hacer caso omiso, es decir, tenemos que atenderlas sí o sí, o puede ocurrir algo grave con el sistema operativo. En contraste, acá abajo fíjense que están todas las interrupciones que son definibles por el usuario y que son enmascarables. Esas interrupciones enmascarables, ¿cómo operan? Normalmente funcionan normalito, es decir, el procesador se deja interrumpir, hace la tarea y luego regresa al punto donde estábamos. Pero si en determinado momento el procesador o el sistema operativo están haciendo una operación urgente, delicada, en la cual no quiere ser molestado, el sistema operativo puede optar por inhibir las interrupciones por un tiempo, es decir, no molestar, así de sencillo, no me moleste, y ejecuta todas esas operaciones que se requieran, normalmente es por un periodo muy breve de tiempo, y luego vuelve e habilita las interrupciones. Entonces estas se reservan, pues digamos, para eventos como más normalitos. Las no enmascarables, como les digo, para errores graves que requieren de atención inmediata. Esas, aunque el procesador esté enmascarando interrupciones, una no enmascarable siempre pasa o siempre se va a procesar. Muy bien, este tema lo habíamos visto en la unidad 1, pero es bueno retomarlo en este punto. A pesar de tener o de que los computadores manejan ahora regularmente I/O orientada a interrupciones, imagínense ustedes lo que sería emplear I/O orientada a interrupciones leyendo o escribiendo un archivo de 1 giga a un disco duro y partiendo ese giga en bloquecitos de 1K, por decir algo así. Tendríamos que hacer millones de interrupciones al computador para poder ir leyendo los datos o escribiendo los datos, pasándolos bien sea de la memoria al disco o del disco a la memoria. Entonces, en casos donde se transfieren grandes cantidades de información, el dispositivo puede manejar una estrategia que se llama acceso directo a memoria. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? La CPU, como tal, solicita la operación al dispositivo que maneja DMA. En el momento en que el controlador de DMA, pues por decir algo así, ya otorga el permiso, entonces ¿qué va a pasar? La CPU se desconecta de los buses y se los deja libres al controlador de DMA, de tal manera que el dispositivo hace la lectura o la escritura y la información fluye libremente entre la memoria y el dispositivo, sin que sin que la CPU se involucre en ello. Bueno, una vez terminado el proceso, ¿qué ocurre pues en este caso? El dispositivo interrumpe a la CPU y le dice, vea, los datos ya fueron transferidos, puede usted retomar el control de los buses. Y así entonces se hacen transferencias de una gran cantidad de datos de manera muy eficiente. Muy bien. ¿Cómo hace un computador para controlar una familia tan diversa de dispositivos como impresoras, pantallas, mouse, escáneres, etcétera, sin volverse loco? Bueno, realmente la cuestión es muy sencilla. El kernel, las únicas operaciones de I/O que conoce son open, close, read,
write y o control. Esas son las únicas cosas que sabe cómo hacer el kernel: cómo abrir un archivo, cómo cerrar un archivo, cómo leer del archivo, cómo escribir el archivo y cómo hacer alguna operación especial con ese archivo, como por ejemplo posicionar la cabeza de lectura y escritura, alguna cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace normalmente es el fabricante de cada dispositivo proporciona a los programadores del sistema operativo una cosa que se llama el controlador de dispositivo, el famoso driver, que pues en muchas ocasiones viene en un disquito que viene pues con el dispositivo, en un disco, en una memoria USB, alguna cosa de esas. ¿Qué hace el controlador de dispositivo? Él toma estas 5 operaciones básicas y las traduce a la operación que sabe hacer el dispositivo. Es decir, lo que hace un driver es básicamente actuar como un traductor. Él dice, operación de escritura, así lo hace este disco; operación de lectura, así lo hace este disco; abrir, así lo hace este disco; cerrar, así lo hace este disco; control, así lo hace este disco. Lo mismo para un escáner, lo mismo para un puerto USB, etc. Entonces, ese es el truco mediante el cual los computadores son capaces de hablar con tantos dispositivos diferentes. El kernel se sabe nada más unos cuantos comandos y el driver como tal es el que hace la traducción de esas solicitudes al lenguaje específico, a la solicitud específica que espera el dispositivo. El kernel también tiene que hacer distinción entre dispositivos porque tienen muchas características diferentes. Por ejemplo, existe diferencia por lo que se llama modo de transferencia de datos. ¿Por qué? Hay dispositivos como las terminales que transfieren de carácter en carácter. Es decir, cada vez que ustedes digitan una letra en el teclado, esa letra se transfiere. Ahí entonces estamos hablando de dispositivos tipo carácter. Hay otros dispositivos, por ejemplo los discos, que solamente pueden transferir datos en bloques de 1K, de 4K, porque para ellos es muy ineficiente transferir de un solo byte de por vez. Eso se llaman dispositivos tipo bloque. Hay dispositivos, ya hablando por ejemplo de método de acceso, que nada más funcionan de manera secuencial. Es decir, ustedes tienen que ir leyendo los datos en la misma secuencia en que van llegando. Ahí podemos tener como ejemplo, por ejemplo, los módems, las unidades de cinta. Hay otros dispositivos que tienen acceso aleatorio, es decir, permiten mover la cabeza para leer cualquier sitio del medio. Ahí tenemos, por ejemplo, unidades ópticas, discos, todo ese tipo funcionan como aleatorias. Tenemos también, por ejemplo, la manera como se hace la transferencia de datos. Transferencia sincrónica quiere decir que yo escribo o leo los datos y tengo que esperar a que los datos sean leídos o escritos y el dispositivo me confirme. Realmente las unidades de cinta trabajan así. Hay otros dispositivos que son asincrónicos en el sentido de que se da el comando, pero la CPU se desocupa, sencillamente se desentiende y ya avíseme por favor cuando los datos acaban de llegar mediante una interrupción de software. Por ejemplo, el teclado. Hay algunos dispositivos que no se pueden compartir, por ejemplo, las unidades de cinta solamente pueden atender a un proceso al tiempo. Dispositivos como los teclados o los discos o demás pueden estar compartidos entre varios procesos. Tenemos también distinción por la velocidad del dispositivo. Ahí podemos tener cosas como las que ya vimos para discos: latencia, tiempo de búsqueda, tiempo de transferencia o rata de transferencia y retardo entre operaciones. Y por último tenemos dispositivos que son de solo lectura, por ejemplo
En este caso nos ponen los CD-ROMs. El teclado es otro dispositivo que es de solo lectura. Hay dispositivos que son de solo escritura, por ejemplo la controladora de pantalla. Es un ejemplo muy claro. Ahí de la controladora de pantalla no se puede leer, normalmente solo se escribe. Y hay dispositivos que son de lectura y escritura. Voy a mostrarles ahora en Linux cómo se ven algunos de esos dispositivos, especialmente, por ejemplo, cómo hace Linux la diferencia entre dispositivos modo carácter y modo bloque. Voy a mostrarles a continuación cómo distingue el sistema operativo Linux los dispositivos tipo bloque y tipo carácter. Para ello, voy acá a ingresar a mi máquina y le voy a pasar al directorio /dev. Dev traduce por device. Recuerden que yo les decía en una clase anterior que Linux trata absolutamente todo como un archivo, incluyendo los dispositivos. Para Linux las terminales son archivos, los discos son archivos, los escáneres son archivos, etc. Entonces listemos acá dentro de este directorio dev ls-l los dispositivos que comiencen con las letras SD. El dispositivo SDA, que ustedes ven acá, es el disco duro principal de la máquina. Y estos otros, SDA1, SDA2 y SDA5, son las particiones que tiene ese disco como tal. Notarán ustedes que en lugar de tamaño de archivo, los dispositivos tienen lo que se llama un número mayor, que es el código del driver que utilizan, y un número menor, que es un consecutivo que indica dispositivos que emplean el mismo driver. Como tal, como todo archivo, tiene permisos y pueden ver acá, en lugar de las letras que ya hemos visto, la letra B, que indica que se trata de un dispositivo tipo bloque, es decir, un dispositivo que solamente es capaz de hacer I/O en el tamaño mínimo de bloque, que para el sistema operativo para el sistema operativo Linux son 4K. Miremos ahora los dispositivos TTY. Los dispositivos TTY son las terminales, que son las que se utilizan, por ejemplo, cuando ustedes se conectan vía Secure Shell, cuando se conectan vía alguna de las consolas virtuales que tiene una máquina Linux. Cuando ustedes se sientan en la consola y presionan control al F1, control al F2, control al F3, ahí tienen ustedes 6 consolas virtuales. Estas consolas son dispositivos tipo carácter y se indican por una C acá en la primera columna. Fíjense, son dispositivos que permiten hacer I/O byte por byte, como lo maneja una terminal. Algunas de las estrategias que puede emplear un sistema operativo para hacer la I/O más eficiente es lo que se llama planificarla. Todo sistema operativo tiene lo que se llama una tabla de estado de sus dispositivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el teclado inactivo, el mouse inactivo, la unidad de disco 1 inactiva y la unidad de disco 2 en este caso está ocupada, y aquí tenemos entonces la cadena de solicitudes que tiene. Igual, por ejemplo, en este caso la impresora. Entonces el sistema operativo juega con el orden de esas operaciones para lograr la eficiencia máxima. Otra cosa que puede emplear el subsistema de I/O para mejorar la eficiencia es emplear distintos tipos de I/O dependiendo del dispositivo que se trate. Por ejemplo, el sistema operativo puede optar por hacer buffering en un dispositivo. Un buffer, todos ustedes saben, es una porción de memoria que se emplea como almacenamiento temporal, por ejemplo en un disco. Toda información que ustedes vayan a escribir tiene que escribirse primero en buffer y luego se va al disco. Similarmente cuando están leyendo. Cuando ustedes están leyendo, la información que viene del disco va a parar primero en buffer y luego pasa a memoria principal. Las tarjetas de red también tienen buffers, el teclado también, para poder entonces, digamos en este caso, soportar personas que escriben rápido y demás. El mouse también va almacenando todos los pasitos pues, que se van moviendo en un buffer.
decir, no se puede escribir directamente a la memoria del computador, sino que los datos deben pasar a través de un buffer. En el caso de los discos, además de buffers, se pueden emplear lo que se llaman cachés. En caso de que haya información que se lea o se escriba mucho, entonces se la deja fija en el caché de tal manera que no toque estarla leyendo o escribiendo continuamente con los retardos que eso implica. Entonces eso contribuye a acelerar las operaciones de I/O. Los discos sobre todo emplean mucho caching. Entonces lo habrán podido ver cuando el sistema operativo está recién arrancando, los buffers caché están vacíos. Entonces el sistema operativo no sabe cuáles son los datos que se vayan a leer o escribir con más frecuencia. Por lo tanto, el arranque del sistema es lento. Cuando ustedes ya lo llevan trabajando un determinado tiempo, en los buffers caché está la información que más se usa y por lo tanto el computador les opera muchísimo más rápido. Por último, tenemos el mecanismo de spooling. Los spoolers se emplean para dispositivos de I/O que no pueden ser utilizados por más de un proceso a la vez. Ejemplo muy claro, las impresoras. Si ustedes pusieran a dos procesos a convertir una impresora, lo que va a pasar es que la salida de la impresora les va a salir mezclada, les va a salir los dos documentos revueltos y eso no les va a servir para nada. Entonces, lo que hace normalmente el spool es crear una cola en el cual se van mandando entonces los trabajos de impresión uno tras otro y solamente hasta el momento en que sale un trabajo de estos, entonces se continúa con el siguiente. Igual para una unidad de cinta. Una unidad de cinta, si está ocupada con un proceso de backup, pues tiene que esperar a que otro proceso que quiera utilizarla tiene que esperar a que ese proceso de backup concluya antes de poderla utilizar. Entonces recuerden sencillamente buffers, cachés y spool que pueden utilizar ustedes para todo este tipo de operaciones. Muy bien, y esto también lo habíamos dicho en algún momento del curso, y es que todas las operaciones de I/O deben hacerse a través del kernel. De esa manera el kernel protege los procesos y las operaciones unas de otras para evitar que hagan conflicto y de pronto entonces dañen los datos o dañen de pronto un dispositivo por tratar de darle dos instrucciones contradictorias. Toda esa I/O se hace a través de los system calls. Bueno, muy bien, ese es pues lo que les tenía para hoy. Recuerden, cualquier duda me pueden preguntar por correo electrónico o la resolvemos en la sesión sincrónica. Que estén muy bien, hasta pronto, cuídense mucho.